Bueno, lo habíamos comentado con Sí. Paula. Tenemos un referente de la pequeña y mediana empresa y me refiero a Pedro Cascale, que es secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Pedro, muchas gracias por estar acá en el programa. Gracias Gustavo, Paula. Gracias. Qué desafío la pyme ahora, ¿no? La verdad que sí, estamos en una especie de tormenta perfecta que viene ya con cierta antigüedad, pero que bueno, se juntó la pandemia, se juntó la caída de la actividad de la pyme, las tasas de interés que los bancos tampoco ayudan mucho, así que realmente estamos en un panorama complicado. Realmente. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacarle la política por medio. Las pymes la pasaron mal en el gobierno anterior y la están pasando mal en el gobierno actual. Esa es la síntesis, ¿no? Es la síntesis, Bueno, sí. y ahora vamos al detalle. Y el detalle es que, a ver, el comercio pyme viene muy castigado, obviamente por los cierres de la actividad. Sí. Ahora, por supuesto, está más abierto, pero realmente el poder adquisitivo de la gente también ha caído, eso también hay que decirlo, viene cayendo y eso también se refleja en la actividad pyme y en el AMBA particularmente, donde tuvimos una muy prolongada, digamos, cierre de actividades, se nota mucho y eso lo ves en la calle, en los locales. Nosotros a fin de año desde CAMEG hicimos un cálculo de 90.000 locales cerrados de todo tipo Sí. a nivel país. 90.000, Paula. Es un montón. 40.000 Pero ahora con la pymes. apertura de los comercios y los protocolos, la recuperación económica es la esperada teniendo en cuenta el contexto, ¿no? O todavía hay sectores que no han podido levantarse. ¿Cómo es la situación? Mira, la situación es que este año mejoró con respecto al año pasado, la pandemia, más o menos se calcula en comercio en el semestre un 15% de recuperación a moneda ¿Y al constante. anterior, el 2019? Y al 2019 estamos todavía por debajo. Estamos todavía un Claro. 14% por debajo en el comercio, semestre contra semestre. Es decir que, y el 2019 había sido un mal año. Habíamos caído casi un 11% con respecto al 2018. Sí. El 2018 también había sido un mal año. Así que estamos... Con respecto al 17. Claro, sí. no llegamos ni a la planta baja, si esto fue un edificio. Claro. Estamos todavía en el primer subsuelo, digamos. Así que... ¿qué sectores están peor? Bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las actividades turísticas, las actividades... Gastronomía, me imagino. Gastronomía, actividades culturales, las industrias culturales, teatros, etcétera. ¿Así también los teatros pertenecen también a la CAME? Sí, CAME este año abrió un área de industrias culturales. Hay mucha actividad pyme en torno a las industrias culturales. Sí. Por supuesto que hay lugares como la Ciudad de Buenos Aires donde también tenemos mucha expresión de eso. Yo en la UMSA, te paso un chivo, Sí. pero no fui titular de cátedra casualmente en todo lo que es comunicación e industrias culturales. Claro, es una actividad que, por supuesto, es una actividad de servicio, pero tiene mucho crecimiento, o ha tenido. Ahora está pasando un momento duro. Y después, bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con indumentaria, calzado, marroquinería, perfumería, que son todas actividades que al no haber actividad social, actividades de movimiento, la gente restringe ese No, y gasto. aparte son necesidades un poco de lujo. Exactamente. Así que la gente lo está dejando de lado también. Exacto. Cuando tenés que recortar algo, recortás en ese tipo Claro. Y bueno, esa es un poco la situación como se ve. Por supuesto que hay actividades que no han estado tan castigadas, que tienen que ver con la alimentación, con las farmacias, con la industria Claro. química o farmacéutica, con las actividades que tienen que ver metalmecánicas con el agro. Bien. Que esas actividades más o menos han tenido un buen ritmo. Pero bueno, la situación es que todavía falta. El año pasado ayudó el tema del ATP, este año se cambió por lo que se llama repro, que no te termina de compensar lo que era el ATP, porque el repro cubre entre 9.000 y 22.000 pesos por salario de empresa afectada, y el ATP era mucho más, era más del doble, con lo cual falta ahí una ayuda. Por supuesto que si no hubiéramos tenido el ATP, la situación hoy hubiera sido peor. ¿Y cuáles son los reclamos de las pymes hoy en día? Mira, los reclamos hoy son, por un lado, esa asistencia, volver a algún tipo de ATP, algún alivio impositivo. El año pasado se dio la moratoria, pero todavía hay muchas pymes con atrasos.Nosotros calculamos que hay un 50% de las pymes que están con atrasos impositivos. Un tercio de las pymes han tenido que endeudarse para paliar o sobrellevar esta situación. El tema financiero, el gobierno apeló a créditos baratos, entre comillas, baratos frente a la inflación, pero cuando vos no tenés actividad, Sí, el crédito. después lo tenés que pagar. Y la verdad que los bancos, que han sido los grandes ganadores en todos estos últimos años, porque nunca dejaron de ganar, eso también hay que decirlo,
tienen que poner un poco más el hombro y tal vez el Banco Central tendría que... A ver, los bancos, el hombro. direccionar. En crédito, por un lado, me imagino, en comisiones de tarjeta de crédito, ¿aflojaron? Aflojaron, pero bueno, aflojaron porque hay más competencia, tenés otras empresas... Sí, incluso- apareció hasta Mercado Pago, exacto. aparecieron Bueno, estas apps que de alguna manera... Incluso la nuestra, Kame Pago, sacamos una Sí, billetera bueno, electrónica. chivialo. Paso el chivo ya que sí, estoy. Kame Pago. Así que... O sea que, a ver, yo soy pyme. Kame Pago me cobra menos comisión que el otro de ese monstruo. Mucho menos. Bien. Mucho menos. Ahí tienen Mucho la menos data. y aparte la bajás automáticamente por el celular. Y estas aplicaciones virtuales, obviamente que les generan una competencia a las tarjetas de crédito, eso ayuda, pero el tema es el financiamiento tradicional. Acá hay que buscar cómo se baja un poco la presión financiera sobre los bancos, sobre todo la mochila, porque fíjense que el tema de cuando se decretó la pandemia, a los que tenían tarjeta de crédito con saldo les dieron 12 meses de gracia para empezar a pagar las cuotas de lo anterior. Algo así habría que hacer también con la mochila de las pymes, porque es muy difícil para una pyme pagar lo viejo, pagar los impuestos y mantener la actividad con baja actividad. Mencionaste un dato que ahí me preocupa. Paula es comunicadora y abogada, y bueno, de pronto en la actividad inmobiliaria, que vos conocés los carteles que dicen se alquila local, se alquila local. ¿Qué pasó con los locales? Contanos un poco. Bueno, ahí tenés un problemón, lo ves en la capital, lo ves en muchos lugares, la cantidad de locales vacíos que hay. Hay dos problemas. Por un lado, las expensas, que están realmente altas. Oficinas también, porque con eso del trabajo remoto... Tal cual, oficinas han quedado... Con este tema del trabajo remoto y el hecho que algunas empresas dicen, bueno, venga la mitad del plantel y la otra mitad se van turnando los días, necesitan la mitad de los espacios, en el mejor de los casos. ¿no? Pero eso también genera que haya menos gente en la calle, sobre todo en el microcentro de la ciudad y en otras ciudades. Y Lo eso que es también tribunales está desierto. está muerto, pero el microcentro está muerto en general. Entonces, eso hace que la gente camine menos, circule menos, muchos locales vacíos. Va a haber que repensar el centro, pero bueno, por supuesto que eso en algún momento va a volver a retomarse. O sea, en el ámbito empresario están discutiendo eso, de repensar el centro. Y sí, hay que repensarlo. ¿Vos creés que irá para, a ver, qué discuten entre los pymes? ¿Irá para vivienda nuevamente? Mira, lo más probable es que cuando se vuelva a la famosa nueva normalidad, no va a ser igual a la anterior. A la anterior seguro. Ni tampoco va a ser totalmente virtual. Como la pandemia, claro. Va a ser una cosa híbrida. Probablemente el centro se empiece a repoblar con familias, digamos, es decir, que no va a ser tan oficina como era. Mucha gente ya le tomó el gustito a estar más lejos de la ciudad. Sí, la gente quiere evitar el centro ahora. Exactamente. Como que también se modificó el pensamiento, ¿no? Y el centro es más vivible ahora. Sí. Ahora es mucho más amigable, entre comillas. Antes era un infierno acá. Sí, es verdad. Entre el ruido, el smog, la aglomeración de gente, el tránsito. Hoy es un placer venir al centro, entre comillas. ¿no? Entonces es más vivible, creo que va a haber una reconfiguración y me parece que es necesario porque también, hablando particularmente de la Ciudad de Buenos Aires, tiene mucha actividad educativa, cultural, por supuesto, la parte de gobierno, y hay mucha gente que también le interesa estar cerca porque por su actividad necesita estar cerca de su trabajo, y hay gente que no, entonces me parece que va a haber una reconfiguración. ¿Esto lo ves a largo plazo? No, lo veo a bastante corto plazo, ¿sí? Este cambio, sí, creo que va a ser bastante rápido este cambio, porque también va a haber oportunidades. Bien. Va a haber gente que va a aprovechar esas oportunidades, ¿no? Entonces, para cerrar, a ver, obviamente, ustedes son una cámara empresaria y como entidad gremial empresaria defiende los derechos de... Y bueno, hay sectores, primera fotografía, pues yo le preguntaba, le quiero comentar a usted, le preguntaba fuera del aire a Pedro, bueno, pero mira, he visto los balances de las grandes alimenticias y superutilidad que no la tuvieron en la gestión anterior. Me contesta, no, las pymes alimenticias no tienen la misma suerte. Después vamos a la industria automotriz. La industria automotriz de las grandes anduvo muy bien hasta ahora. Vos me respondiste también que no están así con la pyme proveedora. Participa poco en lo que es equipo original de las automotrices, mucho más en el mercado de reposición. Como la gente no ha usado tanto el auto, poca reparación de autos también, ¿no? Entonces, el universo pyme es otra realidad. Sin embargo, a pesar de que no es tan visible, es la realidad más grande de la economía argentina. Claro. Porque es casi el 45% del PBI y casi el 70% del empleo privado. Exacto. Pero tal vez lo importante para nosotros es
pensar hacia adelante, ¿no? Bien, hacia adelante. ¿Cómo vamos a hacer para cambiar un poco esta situación de declive que está pasando? A ver, hay el sector elecciones, pyme? dejemos de lado el resultado, Ujú. están las listas conocidas y demás. Bueno, ¿qué pide el sector pyme a las autoridades políticas Independientemente de quienes sean, hay que hacer un cambio porque si seguimos haciendo lo mismo vamos a obtener los mismos resultados. Y los cambios para nosotros tienen que ser casi más que darle una mano a la pyme, sacarle una mano encima. ¿A qué me refiero con esto? Tiene que haber una reformulación del sistema impositivo, al menos para las pymes. Sí. No puede ser que haya este contrabalanceo donde los que están en la formalidad tienen que pagar una enormidad de impuestos y del otro lado tenés una enorme cantidad que es mucha, sí, los de informales. 30-40% de actividad en la informalidad. Entonces tendríamos que lograr que esa gente pueda formalizarse con impuestos razonables y los que están en la formalidad bajarle un poco la carga impositiva. El tema financiero que dijimos es clave y tenemos que buscar un esquema de crédito accesible y un poco más basado en los proyectos que en el pasado, porque hoy en Argentina, el pasado, muy pocos pymes pueden calificar. Cada uno va a tener una manchita que lo excluye de acceder, ¿no? El atrasarse impositivamente, Tal cual. que hayan tenido ruptura del ciclo de capital de trabajo con el tema de los cheques, bueno, hay mil variantes. Y después el otro tema es el tema laboral. Acá si no generamos empleo y si no hay inversión, difícilmente vayamos a crecer. Entonces hace falta hacer un cambio importante en lo laboral, en el sentido parecido a algo, nosotros de CAME pensamos algo parecido al sistema de la construcción, donde para los nuevos empleados, no para los viejos, busquemos algún sistema donde haya un fondo de... un fondo compensatorio. Un fondo compensatorio, de cese laboral. Claro, de cese laboral, cosa que el empleado que, por el motivo que sea porque consiguió un mejor trabajo, sea porque quiere emprender su propio negocio o porque es despedido, accede a ese dinero. Hoy solamente accede a... Que ya lo tenga disponible. Que lo tenga disponible y que incluso esté fuera del patrimonio de la empresa. Cosa que si a la empresa le va mal, ese fondo accede. Entonces eso generaría para nosotros, creemos, un alivio importante de las pymes, de la preocupación. Para evitar tanta judicialización. Para evitar la judicialización que hoy se está dando. Nosotros primero que la pyme raramente despide. Entonces, pero creemos que esto sería muy beneficioso porque generaría un incentivo a que las empresas empiecen a tomar gente sin tanta preocupación como tienen hoy en día. Es que la gente ya está pensando en cuánto tiene que ahorrar si tiene un juicio. Claro. Porque aparte las tasas son muy altas. Las tasas son altísimas y una pequeña pyme que típicamente tiene hasta 10 empleados, un juicio la puede volcar. Entonces, eso me parece que descomprimiría bastante, o nos parece que descomprimiría bastante, generaría un cambio de clima. Y eso tendría que venir atado con algún paquete de incentivo a la inversión. Bien. Porque empleo con inversión es más productividad. Seguro. Y más productividad es más riqueza. Clarísimo. Y eso empieza a cambiar la rueda. Y eso tendría que venir atado también con el tema planes sociales. Convertirlo en trabajo. Empezar a convertirlo en trabajo. Bien. Tenemos que buscar cómo empalmar esos dos mundos que tienen que empalmarse y gran parte de esa gente tiene que volver a pertenecer a las empresas y a la cultura del trabajo privado. Ahí coinciden con lo que dice Grabois. Grabois también dice, digamos, los referentes de los planes o de los movimientos sociales dicen, no, hay que convertirlo en trabajo, independientemente de los intereses que representa. Aunque te parezca mentira, yo creo que estamos mucho más cerca de ese mundo de lo que la gente piensa. Porque ellos necesitan trabajar, nosotros necesitamos gente que trabaje y necesitamos buscar algún mecanismo de empalme porque así como estamos los dos mundos disgregados y separados, no vamos a ir a buen término. Pedro, muchísimas gracias por estar aquí.